Nuevamente les saludo, queridos hermanos, paz a vosotros. A vos paz. Tomando como referencia septiembre, mes del evangelismo, uno de los temas sustanciales y medulares de la Iglesia de Dios, séptimo día, la evangelización. La principal noticia buena que hoy quiero compartirles es que Dios, nuestro querido Padre eterno, mandó a Jesús para decirte a ti que Dios te ama, para que Dios, a través de Jesucristo, Dios te perdona y vino a salvarnos a pesar de todo lo que hayas hecho. ¡Ah, qué noticia tan sensacional! Jesús, al tratar de llevar a cabo esta gran misión del Padre, dice: ve y diles que van a ser salvos, ve y diles que los voy a perdonar absolutamente de todo. Jesús vino a cumplir cabalmente esa misión, pero ¿qué es lo que yo necesito hacer en esta tarde? Muchos predican sobre la imagen de Jesús. Muchos predican sobre los familiares y cercanos a Jesús. Incluso hay quienes los adoran. Ahora me voy a poner en un plan eminentemente cristocéntrico y me voy a centrar en qué era lo que Jesús predicaba. En qué consistía su mensaje. Para que no desviándonos ni quitando la mirada de qué era lo que Jesús quería que tú supieras, pues la cosa se pone interesante. Uno de los ejes centrales y de los objetivos de Jesús era mostrarnos a todos nosotros la paternidad de Dios. Una buena parte de sus predicaciones las dedicó a enseñar cómo era verdaderamente el Padre. Y él en sus enseñanzas nunca dijo: Dios, aquel sediento de coraje, de ira, sediento de sangre, vengativo y que te va a caer. No. ¿Cómo mostraba Jesús al Padre? Amoroso, complaciente, lleno de misericordia. Cuando una persona es llena de luz, acepta a Jesús y acepta la paternidad de Dios, no hay mayor dicha ni mayor gozo que sentirse hijo de Dios Todopoderoso. ¿Ustedes lo han sentido? No existe mayor dicha, gozo, plenitud que estar en manos de un Dios todopoderoso, amoroso y lleno de misericordia. Amén. Amén. Entonces, si antes temíamos a Dios, si antes le teníamos pánico, es porque no lo conocíamos. Entonces Jesús vino a mostrarnos cómo es su naturaleza y cómo es su temperamento. Por lo tanto, queridos hermanos, dichoso aquel que sepa abandonarse en las manos del Padre, porque nada le será imposible, nada le será negado y nada quedará oculto ante su imaginación y ante su intelecto. Entonces abandónate en las manos del Señor y todo te será posible. Sostente de la mano de tu Padre y todo conocimiento te será proporcionado. ¿No les parece magnífica y sensacional la obra y misión de Jesús? No es un Padre amoroso, un Padre infinitamente misericordioso. Dice, y ese es el único texto que me he aprendido, creo que no hay otro. Juan 3:16 dice: porque de tal manera, ¿cómo va? ¿Quién se ve? ¿Verdad que es sensacional? Y luego, aparte de que es un Dios piadoso, amoroso, me ama tanto que dice que mandó a su Hijo para que yo no me pierda y tenga vida eterna. Pero lo más genial viene adelantito, el 17, como dice, porque ese siempre se nos olvida a todos. Efectivamente,
Dios no quiere que nadie se pierda. Por eso mandó a Jesús. Yo en mi vida cristiana, cuando cumplí 25 años, todavía decía, pero ¿cómo es posible que el Dios Todopoderoso, cuando estaban crucificando, era más fácil regalarlos en liquidar a todos, y el impacto hubiera sido tanto que todos se hubieran dicho, no, pues sí es el bueno. Todavía no lo entendía, fíjate. Apenas hace un mes me di cuenta y comprendí por qué Jesús vino a obedecer el mandato de su Padre, la redención, la limpieza de tus pecados. Y dice que aún Dios no escatimó ni a su Hijo, antes bien lo dio para que todos fuéramos limpios. Y alguien me preguntó, bueno, ¿qué es eso de que no escatimó? ¿Alguien de ustedes sabe qué es eso de escatimar? Dar o emplear la menor cantidad posible de cierta cosa. Por ejemplo, yo otra vez le digo a Leo, mira, para hacer un arroz con leche hay que poner 1 litro de leche, medio litro de crema y 1 kilo de arroz. Pero ya le pone más agua para que alcance. ¿El padre escatimó a su hijo? No, dice, ni siquiera dijo, ay no, ¿cómo que? ¿Para qué lo voy a mandar? Si es mi hijo adorado, mejor que se desaparezcan todos. La pregunta es, ¿por qué tanto amor? ¿Por qué tanta insistencia de que nosotros fuéramos perdonados? Queridos hermanos, nosotros desde nuestra propia naturaleza humana, desde esa magnífica definición de genes que dio mi hermana, ¿cómo se llama? Una definición exacta y concreta de los genes que tiene el ser humano. Nosotros genéticamente somos imperfectos, egoístas, peleoneros y lo más importante, pecadores. Todos somos pecadores. Ya es parte de la naturaleza humana. Y en la Biblia dice, porque como está escrito, no hay justo ni aún uno. Eso lo dijo Pablo en el libro de Romanos, porque como está escrito, no hay justo ni aún uno. Queridos hermanos, por favor, levanten la mano a aquel que nunca en su vida ha pecado y se ha mantenido justo y limpio esperando la venida del Señor para tomar posesión del reino. Levanten la mano, por favor. La Escritura dice, porque escrito está, no hay justo ni aún uno, y justamente lo que estaba refiriendo Pablo era lo que estaba escrito en el libro de Salmos, en donde efectivamente el rey David decía, todos somos pecadores y ni siquiera hay uno solo. Y también él decía, si realmente fuéramos nosotros cada uno analizados y de acuerdo a cómo nos hemos portado, ¿cuántos alcanzaremos la salvación? Nadie. Ahora ven la importancia. Ahora ven la necesidad, porque Dios quiso enviar a su Hijo para que todos aquellos que estaban perdidos y que además en Él crean, no se perdieran, mas tuvieran vida eterna. ¡Qué cosa tan maravillosa! Ahora bien, yo pecador, decía Pablo, yo entre todos soy el primero, ¿acaso tendré esperanza? ¿Acaso después de haber pecado tanto, Dios me perdonará? ¿Ustedes qué contestarían? Sí. Y es un rotundo sí. Y yo puedo ser justificado de todos mis pecados pagando una gran cantidad de dinero para que todo lo que yo haya hecho y aún los pecados que voy a cometer en el futuro sean perdonados. ¿Cómo se le llamaba eso que inventaron en Inglaterra? Las indulgencias. ¿Creen ustedes posible que a través de un buen pago yo podría que se me perdonaran todos mis pecados y aún hasta los que voy a cometer en el futuro? No. La técnica para que mis pecados sean limpios es a través de la obra salvífica y redentora de Jesús, el Nazareno. Y entonces dice justificados gratuitamente, y aquí aparece la palabra de la que quiero entonces hablar de manera exagerada. ¿Justificados por qué? Por la fe. Por la fe y por la gracia. La gracia.
¿Alguien de ustedes ha oído hablar sobre qué es eso de la gracia? Pues muchos la definen, es una cosa que es unilateral de Dios para con nosotros, y la gracia es aquello que a mí me van a dar cuando realmente no lo merezco. Otros dicen la gracia es cuando tú tienes una gran cantidad de culpa, pero a pesar de todo eso se te perdona sin ningún costo, completamente gratuito. Nosotros tenemos un Dios misericordioso, bondadoso, amoroso, y es un Dios de toda gracia. ¡Oh, qué cosa tan maravillosa! Al Dios de toda gracia. Por lo tanto, una parte en Hebreos 4:16: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Muchos de nosotros vivimos acomplejados. Algunos tenemos complejo de culpa porque hemos cometido cosas verdaderamente atroces. Algunos sí nos hemos pasado de la cuenta y hemos hecho cosas verdaderamente avergonzantes. Y eso cala la conciencia, te corroe el espíritu y dices: ¿acaso Dios podrá perdonarme? ¿Acaso, como me siento tan mal, me podré acercar confiadamente a la mesa del Señor? Porque la Escritura dice: ay de aquel que comiere indignamente del pan, porque el tal será talado. Es el momento, queridos hermanos, de darte la noticia buena. Es el momento de darte la buena nueva de que aún estés en condición pecaminosa, aunque tus pecados sean rojos como el carmesí, aún así Dios te ama. Y si ya cometiste una torpeza y te acercaste al lecho del Señor y te perdonó, y una y otra vez que caigas, una y otra vez más, el Señor te toma con mano amorosa y palabras de consuelo y palabras que alientan. El Evangelio de Jesús es vivificante, te da gozo, te da placer, quita tus malestares, quita tus dudas y quita tus rencores. La verdadera religión es la que te da gozo y la que te hace sentir bien. Por eso yo estoy feliz en la iglesia desde el séptimo día, porque yo siento gozo, me hace sentir muy bien, y por fin entiendo a mi madre hace muchos años que decía: ay, ya va a ser sábado, porque ya quiero ir a la iglesia. Y yo decía: ay, ¿cómo crees? Y ahora yo soy igual. Estar con ustedes, estar en esta reunión me produce gozo y placer. ¿Estoy mal? Porque aquí está la verdad. La verdadera religión es la que te da gozo y te hace sentir bien. Díganme, ¿estoy equivocado? Y Jesús, en sus muestras maravillosas e infinitas de gracia, porque le encantaba practicar la gracia. ¿Quieren que les platique algunos ejemplos? Resulta que estando Jesús predicando, llevaron a un paralítico y había tanta gente que no había cómo meterlo. ¿Y ahora dónde hacemos? ¿Y qué no? Pero no se puede ni pasar. Y rompieron el techo y por ahí lo bajaron amarrado y lo llevaron hasta Jesús. Y dice Jesús: órale. Y sin decir nada, sin comentar nada, le dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. Dígame, ¿el paralítico se habrá puesto triste? No. Se paró gozoso, brincando y bendiciendo el nombre del Señor. Esa es la gracia. Jesús sanó a muchos leprosos. ¿Y por qué marcan tanto a un leproso en la Biblia que Jesús curó? ¿Y por qué no curó a alguien que tenía gastroenteritis infecciosa, hepatitis B o algo así? ¿Por qué tenía que ser un leproso?
porque los leprosos en aquel tiempo era considerado como aquel que a causa de su pecado estaba sufriendo tan terrible enfermedad. A un leproso nunca jamás se le permitía que nadie lo tocara. Un leproso podría entrar aquí, estar sentadito muy a gusto entre nosotros. No, los corrían de la sinagoga porque decían, estás así a causa de tu pecado. Entonces resulta que llevan un leproso considerado impuro, intocable. Se presentó un hombre lleno de lepra, al cual viendo Jesús se postró ante él y le rogó diciendo, Señor, si quieres, límpiame. ¿Y qué dijo Jesús? Quiero. Y lo peor de todo, lo tocó. ¿Estaba permitido tocar a un leproso? No. Lo tocó y le dijo, quiero. Y a partir de ese momento ese hombre, ¿cómo fue? Limpio. Eso es la gracia. Esa es la gracia. Bartimeo, esta me encanta. ¿Sabían quién es Bartimeo? El hijo de Timeo. Bartimeo, sentado en el camino mendigando y oye que venía Jesús. ¿Qué creen que hizo Bartimeo? Jesús viendo la sálvame. Jesús, aquí estoy. ¿Qué fue lo que hizo Bartimeo? Le gritó, Jesús, hijo de David, ten misericordia. Y todos los que estaban ahí, cállate. Jesús, hijo de David, ten misericordia. Ya, cállate, mira más con tu escándalo. Jesús, hijo de David. Y lo escuchó Jesús y dijo, tráigamelo. Dice, a ver, ¿tú qué quieres? Por favor, revuélveme la vista. A partir de este momento tus pecados te son perdonados. Y fue en ese momento su vida se iluminó porque recobró la vista. Queridos hermanos, eso es gracia. Le trajeron a un sordo y tartamudo, imagina. Si no había algo aparte tartamudo. Y este hombre le rogó que le pusiera las manos encima. Entonces Jesús hizo algo inusual que yo no había visto ni había escuchado. Agarra el dedo y se lo mete en la oreja. Escupe y le embarra la lengua. Y lo tocó y dijo, Efata, que quiere decir, sea abierto. Desde ese momento su oído se abrió y dice que su lengua se desenredó y a partir de ese momento corrió alabando el nombre del Señor. Porque además Jesús le dijo, no le voy a decir a nadie. ¿Y le hizo caso? Fue gritando aquella gran maravilla que había hecho Jesús con él. Entonces tú tienes un problema. Dile, Jesús, si tú quieres, ¿qué te va a contestar? Quiero. Sí. Grítale con santa osadía, Jesús, hijo de David, sáname, quítame este problema, ayúdame, y dígame, Él no lo va a hacer. Puede que tantito como que se haya disimulado. ¿Por qué les digo esto? En una ocasión, una mujer cananea, en otra versión dice una mujer griega, sirofenicia. Pero Marcos, Mateo es el que dice una mujer cananea. Y cananea es como antes le decían a los de la región de Palestina, cuando eran inconversos, cuando eran gentiles, eran groseros, eran malos. En pocas palabras, paganos. Entonces dice que una mujer cananea, originaria de una parte de Canaán, o sea, de la provincia de Roma, de Siria, Sirofenicia, había salido en aquella región y comenzó a gritar. Una mujer que ni siquiera era judía. Y le empezó a gritar a Jesús.
y decía: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, porque mi hija es gravemente atormentada. Y dice Jesús: mi casa vacía. La ignoró. Y volví a gritar: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, porque mi hija está gravemente endemoniada. Y Jesús, sí, no le hacía caso. Muchos toman este texto, aquellos que son que rechazan la doctrina de Cristo, como alguien que en ese momento hizo discriminación. ¿Cómo se llaman a los que tienen discriminación con razas étnicas? No. Así criticaron a Jesús. ¿No les puedo repetir, por favor? Xenófobos, así. ¿Quién sabe qué dijo por ahí? Y a Jesús lo acusaban de racista, de no haberle caso hecho a esta mujer por no ser judía. Y nuevamente la mujer: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí, porque mi hija está endemoniada. Y como Jesús le dijo: es que en este momento yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Quiere decir que él su obra la iba a iniciar principalmente ¿con quiénes? Con los judíos. Pero él sabía perfectamente que los gentiles era después. Todavía no era el momento de hacer maravillas ni hacer nada con los gentiles. Sin embargo le dijo: bueno, a ver, ¿qué? ¿Acaso crees que esté bien darle a los perros antes que a los hijos de Israel? Porque casualmente los judíos, arrogantes, ¿cómo les decían a los gentiles? Perro gentil. Ay, ¿cómo les gustaba insultar a quienes no eran judíos? Estaba un judío con su Torah, con todos sus y si llegaba a un judío, un no judío, un gentil pagano, y lo rozaba, ¿qué decía? Aléjate de aquí, perro gentil. Y no había nada más horrible que un perro gentil lo escupiera, lo convertía en inmundo. Se decía: ¡ay, choy, sácate de aquí, fuera! Así les decía: perros gentiles. Jesús, conociendo esto, le dijo: pero es que no es lícito darle de comer a los perros. Unos dicen que suavizó el término, y en algún evangelio dice perrillos. Y la mujer le dijo: sí, pero aún los perrillos comen de las migajas de los hijos, las migajas de los amos. Y Jesús dijo: no, hombre, por eso que acabas de decir, por esa revelación, por esa afirmación tan de alto nivel, a partir de este momento ve a tu casa, porque tu hija ha sido sanada. Eso es gracia. Cuando una mujer había sido descubierta cometiendo pecado, de acuerdo al libro y a las leyes, tal mujer tenía que ser apedreada, tenía que ser sacrificada conforme a la Escritura, conforme a las leyes. Entonces sorprenden a una mujer cometiendo pecado, la agarran, la llevan para cumplir lo que decía la Escritura, la iban a apedrear. Entonces Jesús le dijo: ¿qué le van a hacer a esta pobre mujer? No, que mira, que cómo es posible, ese tipo de mujeres deben desaparecer, porque no es posible, que como es un mal ejemplo para la sociedad judía, y debemos de aniquilarla. Y cuando ya estaban a punto de apedrearla, dijo: está bien, el primero, el que se sienta libre de culpa, que aviente la primera piedra. Y todos dijeron: no, pues nadie. Y le dijo Jesús: mujer, ni yo te culpo. Ve, pero ya no peques más. Y por supuesto, cuando ya lo estaban crucificando, mi querido maestro, había dos rufianes al lado. Díganme, ¿cuál era el castigo de esos dos hombres?
Porque yo anduve buscando y unos dicen, pues no, realmente eran agitadores sociales. Unos decían, no, pues unos eran verdaderamente bandidos y hasta asesinos. Pero uno de ellos dijo, oye, ya cállate tú, el otro, porque nosotros sí estamos realmente pagando nuestras culpas, nosotros sí somos malhechores, pero este no tiene culpa de nada. Y luego voltea a ver a Jesús y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en el reino. ¿Y qué le contestó Jesús? De cierto te digo, que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Eso es gracia. Este hombre realmente era lleno de pecado. En él sobreabundaba el pecado. Pero Dios lo perdonó. Eso es gracia. Darte lo que no mereces. ¿Cuál es la diferencia entre misericordia y gracia? Misericordia es cuando yo tengo mucho pecado y merezco que me den una bonacunda, pero me libran de esa carga. Eso es misericordia. Y gracia es cuando yo estoy lleno de pecado y merezco una tunda y aparte me bendice. Eso es gracia. Y una vez que ya aceptaste a Jesús, una vez que ya lo estás llevando a cabo, en ese momento eres salvo. Entonces no cuesta nada. Y una cosa sí te voy a decir. Estamos hoy, ¿cuándo? Hoy, en el reino de gracia. Estamos en el reino de gracia. ¿Y saben lo que eso significa? Que estamos en el periodo de tiempo ideal, estamos en el periodo cronológico perfecto para que todos seamos salvos, siempre y cuando lo quieras ser salvo. Porque en el momento que Dios, a través de su Hijo, te concede la vida eterna, Él habita en tu corazón. Él está dentro de ti. Tú formas parte del templo del Señor. Y eso no cuesta. Por lo tanto, tenemos a un Padre amoroso, misericordioso, que ofreció a su Hijo para que todos seamos salvos. Y no por obras para que nadie se jacte, simplemente por la gracia infinita y salvífica de un Dios magnífico y sensacional. Que la gracia del Señor sea con ustedes.